Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Damos gracias al Señor por las porciones de la palabra que se han tocado, por las alabanzas en esta noche. Y de verdad que para mí es un gran privilegio el poder estar acá frente a cada uno de ustedes para traerle la palabra de Dios, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y de igual manera, Pastor Harold, muchísimas gracias. Pastora, gracias a su iglesia por permitirme estar nuevamente acá. Vamos a orar para empezar la meditación de esta noche. Y me gustaría, hermanos, que cerremos nuestros ojos. Sé que es un poco difícil ahorita en este momento concentrarnos por la bulla externa, pero vamos a concentrarnos en la oración para comenzar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Dios Trino. Gracias por esa obra vicaria de tu Hijo Jesús, nuestro Cristo, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque se entregó una vez y para siempre, para darnos vida eterna, Señor, para salvarnos del infierno, de las manos de Satanás, Señor, del pecado y de los desastres, Señor. Gracias por Jesús, el Cristo, Señor. En esta hora, amado Rey, Señor, te pedimos que todo engaño del diablo, Señor, toda incredulidad, todo aquello, Señor, que quiera causar incomodidad, Señor, en las mentes, Señor, de tus hijos para escuchar tu palabra, Señor, sean reprendidas en el nombre de Jesús el Cristo, Señor. Padre, en esta hora, Señor, atamos toda malicia del diablo, Señor, toda incredulidad, todo desasosiego, Señor, todo aquello, Señor, que venga a perturbar las mentes, Señor, en esta hora y que no permita la concentración en tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, porque tu palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras de Satanás, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos llenas, Señor, de tu poder espiritual, para poder tener ese poder de la sabiduría, para poder comprender, Señor, tu palabra y lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en manera de respuesta, Señor. Oro, Señor, por esta congregación, para que sea el poder de tu palabra, Señor, llenando a cada uno de sus corazones, Señor, edificando sus corazones, Señor, para que ellos puedan encontrar, Señor, el descanso, el disfrute, Señor, de sus almas en medio de tantas aflicciones, Señor, en tu palabra, porque lo único que tenemos, Señor, es tu palabra, porque en ti estamos completos. Oro agradecido en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo y que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos rápidamente a tener la lectura de la palabra en el libro, la carta que le escribió Pablo a los hermanos de Éfesos, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Amén. Cuando lo tengan, la señal de costumbre representa la iglesia cristiana, ¿no? Amén a la palabra. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6. ¿Sí? Amén. Leo la palabra de Dios. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo que la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. El título de la meditación es Mi pasado, mi presente y mi futuro. Amén. Estas son las tres etapas que tiene la vida del cristiano. Tiene un pasado, tiene un presente y tiene ¿qué? Un futuro. La palabra que acabo de leer en este momento se explica sola, totalmente. Pero veamos un poco más y escudriñemos lo que nos tiene Dios para cada uno de nosotros. En el pasado, ¿cómo estábamos nosotros según la palabra? Muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. En Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, nos demuestra cómo el hombre se muere, hablando espiritualmente. El hombre, por desobedecer a Dios, por querer tomar del fruto que Dios le dijo que no comiera, y comió, se separa de Dios. Entonces el hombre está ¿qué? Muerto espiritualmente a causa de ¿qué? De la separación que tuvo con Dios. Por eso es que en Génesis capítulo 3, versículo 1 a 6 es el problema fundamental del hombre. Es el problema que el hombre tiene, que lo tiene ¿a dónde atado? Al infierno. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Muchas personas están en este momento viviendo bajo esa maldición de Génesis 3, porque no entienden y no comprenden. Si usted le pregunta a cualquier persona que se encuentra en la calle, ¿qué te hace falta para ser feliz? La primera respuesta que te van a dar es una respuesta ¿qué? Física. Te van a decir, bueno, yo para ser feliz necesito ¿qué? Dinero. Dinero. Todos lo van a contestar de la misma manera. ¿Qué necesitas para ser feliz? Dinero, casa. Unos dirán una esposa, otros dirán un esposo, hijos, ¿no? Pero siempre la respuesta que va a dar el incrédulo es ¿qué? Físico. Todo lo físico. Entonces, como ellos están en una muerte espiritual, su vida está llena de ¿qué? De puras maldiciones, puros desastres, puro afán. El hombre se trabaja todos los días y no encuentra el resultado. Su vida se llena de tanto dolor que no puede entender por qué el de las cosas o el para qué de las cosas. No tienen una guía, no tienen un horizonte, una meta, el hombre que está separado de Dios. Pero esa persona llega un momento en que se empieza, o mejor dicho, Dios le encuentra a esa persona. Cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 3, 18, dice que el Dios de los hebreos nos encontró. Diciéndole Moisés ¿a quién? A Faraón, para que le dejara ir ¿a dónde? Al desierto. ¿Camino de qué? De 3 días. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificio a Dios. Es decir, que Dios encuentra al hombre muerto en qué? En sus delitos y pecados, y lo trae ¿a quién? A Jesucristo, para que Jesucristo ¿qué? Le dé vida. Por eso es que en Juan capítulo 14, versículo 6, dice Jesús, y Jesús les dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad. Pero esa palabra camino tiene una connotación bastante valiosa. En su palabra, y disculpe que utilice esto en inglés,
way, que significa camino, tiene dos maneras de verse: la forma y la manera, valga la redundancia. Entonces, ese Juan capítulo 14 significa que Jesús es la forma y la única manera de poder llegar al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene la vida. Porque Él es el único que es la verdad absoluta. No hay más. Cuando Él, Dios Padre, me encuentra y me trae a su Hijo Jesucristo para darme vida eterna, entonces ya yo dejo de tener un pasado en maldición. Ya yo no debo de sufrir, porque el hombre sufre por todo, la mujer sufre por todo, adolece de todo. Cuando usted lee Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19, va a encontrar el dolor, va a encontrar el fracaso, va a encontrar el afán. Y esta sociedad o el mundo, la cultura del mundo vive ¿en qué? En un afán constante. El hombre trabaja todos los días y no encuentra los resultados. Porque llega un momento de su vida que vaya a trabajar y que dice: tengo que ir a trabajar. Mañana es lunes, quería otra vez ir a trabajar. No hay respuesta. Pero tiene que ir obligado. No es que el trabajo sea malo. Les compartí a mis hermanos, no es que el trabajo sea malo, pero tampoco es bueno. La persona se aferra a todo lo que es material. Absolutamente todo. Se aferran al dinero, a los hijos, a los esposos, esposas, padre, madre, amigos. Se aferra a todo lo que puede ver, porque el hombre, como tiene eso grabado, ¿por qué? Desde Génesis acarrea toda esa maldición, porque se separó de Dios, se separó de aquel que da la vida, se separó de aquel que da todo en abundancia. Entonces, cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos resucita, nos da vida juntamente con Él, porque estábamos nosotros como muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es el mayor pecado del hombre? Es que está atado ¿a dónde? Al infierno. ¿Por qué? Porque se separó de Dios. Porque ese es el problema fundamental del hombre. El hombre no se va a ir al infierno porque mienta. El hombre no se va a ir al infierno porque esté casado y cometa adulterio o fornicación. Por eso el hombre no se va a ir al infierno. Una vez lo dije acá. Eso es parte del problema, no es el problema. Las personas van al médico con una fiebre muy alta y le recetan una pastilla, le baja la fiebre. Al día siguiente le vuelve otra vez la fiebre. Vuelven a ir al médico hasta que el médico encuentra que la fiebre es causa de una infección. Y le receta otro tipo de medicamento ¿para qué? Para matar la infección, ¿sí? Porque la fiebre que le está dando a esa persona es parte de la infección. Es decir, que todo lo que el hombre haga como pecado es parte del problema espiritual que ya tiene, con el cual nace. ¿Sabían ustedes que nosotros cuando nacemos, Satanás nos secuestra a nosotros espiritualmente desde el primer día de nuestro nacimiento? Satanás nos secuestra, hermano. Y nosotros crecemos con tantas heridas en nuestros corazones. Desde niños estamos recibiendo heridas en nuestros corazones. Que si mi mamá me dijo esto, que si el niño me dijo aquello, que si mi mamá le pegó a mi papá. Lo típico de hogares disfuncionales. ¿Pero por qué es un hogar disfuncional? Porque ese hogar está separado de Dios. Y las personas crecen con todo eso en su corazón. Se graba en sus mentes. Y después de aquí baja al corazón. Y se enraiza. Y al pasar de los años se hace natural en sus vidas. ¿Por qué un hombre, por decir algo, toma?
Porque eso es natural, porque esa es la vida de maldición. Porque un hombre dice mentiras, porque eso es natural en la vida de maldición. Porque eso fue lo que aprendió, eso fue lo que se le grabó, eso fue lo que se le enraizó en su corazón. Entonces Satanás nos secuestra espiritualmente de que estamos antes de nacer. Nos secuestra Satanás. ¿Cómo pueden explicar ustedes que un niño de 4 o 5 meses le haga un berrinche a una persona? Un niño de 1 año traiga a la mamá loca. De 2 años la mamá le dice a papá: mire, llévate a ese muchacho porque yo no puedo con él. Es porque está la simiente de la maldición, el pecado original. Porque todos nacemos con eso. Todos nacemos con eso. Pero entonces cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, ahí es donde sale: pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia. Entonces, como Dios es rico en misericordia, Él nos atrae ¿a quién? A Jesucristo, para que Él nos dé vida, para que Él nos salve ¿de qué? Para que el Señor nos salve de las manos del diablo. Muchas personas dicen: pero el diablo, no es mentira, el diablo es real, el diablo existe. Para que nos saque de las manos del diablo, hermano. O sea, el sistema en el que vivimos es diabólico. Y nosotros vivimos en ese sistema. Pero ¿cómo podemos nosotros superar el sistema? Si no tenemos fuerzas espirituales, si no tenemos las prácticas espirituales. ¿Cuáles son las prácticas espirituales? 1, importante, la lectura diaria y constante de la palabra de Dios. Ese es 1. 2, la oración. Nosotros lo tenemos por 24 horas. ¿Pero qué? ¿No voy a dormir? Sí, usted puede dormir, hermano. ¿Pero no voy a trabajar? Claro, usted puede trabajar. Pero usted puede orar en su trabajo sin problema. Usted puede estar en su trabajo orando. Usted puede pasar todo el día orando, porque eso es algo que a usted nadie se lo va a poder quitar. Porque para eso murió Jesucristo, para que todos nosotros podamos estar dentro de la oración. Cuando estaba cantando las alabanzas, decía mi hermanito querido Brian, que podamos entrar en la presencia de Dios. ¿Saben algo? Ya nosotros estamos dentro de la presencia de Dios. Porque desde el primer momento en que yo acepté, o mejor dicho, desde que el momento en que Jesús me aceptó a mí para estar con Él, porque lo leímos, el hermano también lo dijo en su participación, nuestro hermano Michael, dijo que porque Él nos amó, ¿qué? No es que nosotros hayamos amado primero a Dios, es que Él nos amó a nosotros. Pues entonces es correcto decir que Él nos aceptó a nosotros no a Él. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ¿cómo? ¿Qué puede hacer un muerto? Entonces es incorrecto decir yo acepté a Jesucristo. Él me aceptó y como me dio vida, me dio fe para creer en el Hijo. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 5, que Él derramó en nuestros corazones el amor de Dios. Su Espíritu es lo que a nosotros nos permite tener esa conexión con Jesús, con el Dios Padre. Eso es lo que nos permite su Espíritu Santo. Y eso nos lo dio a nosotros desde el primer momento en que Él nos aceptó como sus hijos. Entonces cuando yo empiezo a disfrutar en este presente que tengo de mi identidad, de cuál es mi identidad, y yo disfruto de eso, no importa la circunstancia que pase, no importa absolutamente nada.
A usted no lo va a mover lo externo. A nosotros no nos va a mover lo externo. A nosotros nada de los problemas o las circunstancias nos va a mover la fe. Por eso es que cuando vengo a la iglesia, no vengo a la iglesia a cantar salmos, no vengo a la iglesia a cantar himnos. Yo vengo a la iglesia a adorar, a disfrutar de que Dios está conmigo y comparto que ese disfrute con mis hermanos. Y en gozo doy alabanza, doy adoración. Por eso es que queremos también entender el culto verdadero. El por qué yo vengo a dar culto. No por solamente porque no es aquí, no pasa aquí. En otras iglesias solamente van para que el pastor lo vea. ¿Qué fue? Qué triste es eso. Hay hermanos que aún todavía están sufriendo dentro de las iglesias. Por eso es que cada domingo notamos que un hermano viene y el otro domingo no viene, porque no tienen las fuerzas espirituales para mantenerse. Y las fuerzas espirituales se dan a través de la palabra de Dios, a través de la oración y de esa constancia haciendo esas prácticas espirituales. Necesitamos que en este presente que Dios nos ha regalado, nosotros podamos entender y comprender, pero no intelectualmente. Porque a Dios no se le puede entender intelectualmente. Es que le entendamos de manera de creerle a Dios. Por eso es que aún hay cristianos que están sufriendo dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Por todo lo que en su pasado ya Cristo eliminó. Nosotros fuimos libres ¿de qué? De las maldiciones generacionales. Nosotros fuimos libres ¿de qué? Del infierno. De eso que nos ataba atrás. Una vez una persona me dijo, un hermano en la fe me dice, el cristiano es el único que se devuelve la cruz con una, ¿cómo se llama? Con una espátula a sacar su pecado por ponerse otra vez encima. Cuando Cristo ya pagó por eso. Porque Juan 19:30, ¿qué dijo Jesús? Consumado es. Y esa palabra significa, yo pagué absolutamente todo por ti. Tú no tienes que hacer nada, solamente que creer. Cuando nosotros creemos, todo cambia. Mi presente ya cambió. Y por ende, mi futuro también tiene que cambiar. Ahora, mi futuro ya está resuelto. Mi entrada al cielo ya está resuelta. Yo no me tengo que preocupar porque si me voy al cielo o no me voy al cielo. Yo me tengo que preocupar es de qué? Del presente. Mejor dicho, no preocuparme, sino ocuparme del presente. ¿De qué? De leer la palabra, de orar y de hacer el evangelismo. ¿Por qué? Porque ya Dios todo lo tiene solucionado. Ya lo solucionó. Cuando envió a Jesucristo a morir por nosotros, esa es la única solución que nosotros teníamos. No hay otra. No hay que esperar una gran bendición que viene. No, porque la gran bendición y la mayor bendición que llegó se llama Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, soy salvo porque Cristo me hizo salvo. Eso no lo va a cambiar nadie. Soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo decidió así. Y eso no lo va a cambiar nadie. ¿Sí? Entonces yo empiezo a disfrutar de eso diariamente. Y la garantía que yo tengo es el Espíritu de Dios que mora ¿en qué? En mí. Como dice la palabra, el Espíritu Santo son las arras de vuestra salvación. O sea, esa es la garantía que nosotros tenemos de que el día que partamos de este mundo vamos a ir al cielo. Hay personas, mejor dicho, hay cristianos que están sufriendo todavía porque tienen miedo de morirse. Pablo decía,
¿El morir es qué? Si el morir es ganancia, entonces ¿por qué tenemos que tener miedo a la muerte? Propósito hay para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros hay un propósito. Y no es que el propósito mío sea diferente al de usted. No, es el mismo propósito. Porque el propósito de Dios es que prediquemos el evangelio. Ese es el propósito. Muchas personas como me pasó a mí, pastor. Duré casi 17 años aproximadamente. Yo tengo 23 años en el evangelio. 23, sí, 23. Está un poquito la memoria, ya me está sonando. Tuve 17 años, 16 años, pastor, preguntándome cuál era mi propósito en Dios. Porque los pastores tienes que buscar el propósito de Dios en tu vida. Y busca el propósito. Yo duré 17 años buscando el propósito. Y el propósito era que tenía que predicar el evangelio. Es algo tan simple y tan sencillo y a la vez tan complejo, que algunas veces nosotros vemos la verdad en nuestra cara y no la reconocemos porque no tenemos las fuerzas espirituales. Pero para eso, ¿quién está? Jesús. Es el que nos ayuda. Está en su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros. Por eso es que cuando nosotros estemos cada mañana, cuando estemos orando, pidamos la llenura del Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu de Dios. Eso es sumamente importante para poder leer la palabra. Nosotros no podemos leer la palabra por nuestros propios pensamientos, nuestras propias convicciones. O vamos a ver, como que si la palabra de Dios fuese que un amuleto de buena suerte. Vamos a ver qué tiene hoy Dios para mí. Aquí, a ver. Y como de repente dice, caíste bajo maldición, que no sé qué más, y profetiza. Y, no, esta no, otra. Aquí. No, así no funciona. Así no funciona. Dios lo que quiere es que nosotros creamos que envió a su Hijo como el único método para salvar al mundo. No hay otro. Y no hay algo más. Porque Jesucristo es todo. Por eso es que en Romanos capítulo 11, versículo 36 dice que todas las cosas son por Él, para Él y de Él. Nada es de nosotros. Todos nosotros, a nosotros nos encargaron la vida. Adán y Eva. Dios les dio ¿qué? El camino del disfrute. Todo árbol que está en el huerto puedes comer. Ese es el camino del disfrute. Pero es donde le da el pacto al hombre. Del árbol que está en medio del huerto, de ese no podrás ¿qué? Del árbol del bien y del mal. De ese no puedes comer. Porque el día que de él coma, ¿qué va a pasar? Ciertamente. ¿Y qué pasó? Morimos todos. Pero yo no estaba ahí, yo no estaba ahí. Yo tampoco estaba ahí, pero morimos todos. Porque ¿qué dice Romanos capítulo 3, versículo 23? ¿Cómo, pastora? Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos, y escuche cómo dice la palabra, por cuanto todos pecaron, un presente continuo. ¿Fueron qué? Destituidos de la gloria de Dios. Aunque nosotros, como dice Romanos, no pecamos a la manera de la transgresión, pero Dios puso todo bajo eso. ¿Para qué? Para poder traer a su Hijo. Porque el hombre no pudo jamás hacer algo por su vida. Y ahora menos que está muerto va a poder hacer algo. Por eso es que Jesucristo es la única solución al único problema del hombre. Solamente Jesucristo. No hay más. Y esa es la excelencia. Como decía Brian, esa es la sustancia que nosotros tenemos. Eso es lo maravilloso. Eso es lo que te hace a ti decir: wow, Señor,
Gracias por este día. Padre, permíteme, Señor. Permíteme la bendición del encuentro, de poder predicar tu palabra con alguien. Muéstrame ese discípulo que tú preparaste ya y ordenaste para la salvación. Que mi vida se haga siempre el anhelo de estar en la presencia de Dios. De que todo el tiempo nosotros estemos rodeados de su gloria. De esa gloria maravillosa. De que su Espíritu Santo nos guía. Pablo iba camino a Macedonia, a Asia, y el Espíritu Santo lo paró en seco. Tú no vas para ningún lado. Tú no vas para allá. Tú te quedas aquí porque yo tengo otras cosas que hacer contigo. Tú vas para otro lado. Que esa misma guía que recibió Pablo, nosotros también la podemos encontrar. Porque el Espíritu Santo no es real, Él es absoluto. El Espíritu Santo está más vivo que tú y que yo. Nosotros estamos aquí, mañana no sabemos. Pero el Espíritu Santo es lo maravilloso que pudo darnos Dios a nosotros para poder ser ¿qué? Felices. Y usted me dirá, pero hermano, ¿cómo en medio de esta situación, cómo puedo ser feliz? Pablo lo supo hacer. Pablo apedreado, ensangrentado, hinchado. Él ¿qué dijo? Sean felices. Sean felices. Gócense. Y lo repite 2 veces. ¿En medio de qué? De la preocupación, en medio del problema, en medio de las circunstancias, en medio de lo que sea. Seamos felices, porque Dios creó al hombre para ser feliz y para que lo adore, para que lo alabe. Para eso nosotros fuimos creados. Nosotros no fuimos creados para preocuparnos por las circunstancias físicas que están en este mundo. Nosotros fuimos creados para adorar al Ser Supremo. El Espíritu Santo nos ayuda y nos da ese entendimiento, que ese entendimiento es traducido como ese creer, para que nosotros podamos estar firmes en los días malos. Ya no nos preocupemos por el futuro. Traigamos el futuro al presente y disfrutemos de eso. ¿Soy hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Somos salvos? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué preocuparnos? Disfrutemos de que somos hijos. Veamos que la Biblia es una carta que Dios nos está mandando a nosotros como sus hijos. Cuando un padre le escribe a un hijo. Disfrutemos ese momento. Entendamos por fe de que hay un deleite, hay un propósito en la lectura. Que la lectura te hace salvo. Que la lectura te da entendimiento. Que la lectura de la palabra te da cómo hablar a otras personas. De cómo tratar a otras personas. Decía Mike que el estar en Dios te ayuda hasta en tu hogar. La palabra es integral para todo. Todo, absolutamente todo. Usted quiere buscar todo, filtralo por la palabra. Ore con la palabra. Olvídese ya de pedirle a Dios de que le dé dinero, de que le dé trabajo. No. Pablo oraba para que sus discípulos tuviesen ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento de ¿qué? De su Hijo. Por eso es que nosotros, Pablo también decía, tenemos que crecer a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto. ¿De quién? De Cristo Jesús. Entonces no nos preocupemos por el futuro, traigamos más bien el futuro al presente. Eso es lo importante. Eso es lo esencial. En Efesios
Dice el verso número 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo ¿qué? ¿Ven que tenemos el futuro asegurado? Entonces traigamos ese futuro al presente. Y disculpa que haga énfasis en eso. ¿Saben por qué hago énfasis? Porque tenemos que comprender y entender cuál fue mi pasado. Porque mi pasado puede afectar mi presente y también mi futuro. Porque el que es cristiano y está sufriendo por las mismas cosas por las cuales ya fue rescatado, su presente va a estar lleno de desastres, y igual su futuro. Aunque él se va a ir a la gloria de Dios el día que parta de esta tierra, pero va a tener toda su vida ¿en qué? En un constante ¿qué? Sufrimiento. ¿Por qué me pasa esto a mí? Así piensan los incrédulos. Si yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Nadie es bueno, todos somos malos. Lo único bueno que tiene el hombre es cuando recibe a Cristo en su corazón. De hecho, todo es malo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a disfrutar estos momentos que Dios nos regala. La palabra dice: buscad a Jehová mientras puede ser ¿qué? Hallado. Determinemos que nuestra vida de fe sea la que Dios quiere que sea. ¿Mis pensamientos valen? No valen. ¿Mis decisiones y mis opiniones valen para Dios? No valen. Por eso es que nosotros conseguimos un pasaje como en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Mas no vivo ¿quién? Sino que dígalo fuerte. Esos son los pasajes que a nosotros de la Biblia, que a nosotros nos tienen que decir que estamos yendo por el camino correcto. Cristo trajo todo para que el hombre sea feliz. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, solamente creer. No hagan como yo, que dure 17 años buscando el propósito de Dios. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 8, dice: cerca de ti está ¿qué? La palabra que nosotros predicamos. Estaba tan cerca de mí que no la podía ver. ¿Por qué? Porque no tenía las fuerzas espirituales. ¿Por qué el hombre fracasa? Porque no tiene las fuerzas espirituales. El hombre en Dios fracasa porque no tiene fuerzas espirituales. Y las prácticas espirituales son tan importantes, mucho más que cualquier ejercicio que nosotros hagamos por nuestro cuerpo. Los seres humanos todos los días, bueno, no todos, no, la mayoría hacen ejercicio para no verse como yo gordita. Todas las mañanas trotan, ¿sí? Las mujeres siempre están buscando cómo verse un poquito más, ¿no? Su estética, mejorar su estética, ¿sí? Pero lo de adentro, nadie se ocupa. Y eso es lo más importante. El hombre quiere verse bien, va al gimnasio, trota, corre, está esto, lo otro. Tiene que trabajar, el dinero. Así la mujer gasta el dinero de que el hombre trae a la casa porque tiene que irse para la peluquería. Eso no está mal. Que la mujer se quiera ver estéticamente bien, eso no está mal. Eso no es malo. Malo es cuando se ocupa mucho en eso y lo importante, que es lo de adentro, lo está dejando perder. Ahí es donde está el error. Y ahí es donde viene ¿qué? El engaño de ¿quién? De Satanás, del diablo. ¿Sí? La vanidad, pastora. La vanagloria del hombre. Entonces entendamos de que ya a nosotros pagaron un precio, y un precio alto, un precio que nadie lo va a dar. Vamos a hacer la pregunta que siempre se hace: ¿daríamos nosotros un hijo de nosotros por un sector donde vivimos? Yo en lo personal no lo daría. Y
ninguno de ustedes tampoco lo daría. Pero Dios lo dio. Dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz, para que nos rescatara a nosotros de aquello que nos tenía atado. Y vuelvo otra vez el hermano a repetir lo mismo. Sí, porque hay que comprender en nuestro pasado. Eso que me tenía atado, eso que me hacía vivir mal, que me hacía tener esos problemas espirituales, que cuando iba a dormir no podía dormir porque sufría de ansiedad, de insomnio. Se paraba a las 2, 3 de la mañana sin motivo alguno, sin razón alguna. No podía escuchar cualquier cosa porque ya estaba asustado. Así vive el incrédulo. Así vive el hijo del diablo. Porque esos son maldiciones. Viven asustados, nerviosos. Viven escuchando las noticias, entonces después no quieren salir a trabajar porque no saben si van a regresar. Esa es la vida del incrédulo. Y a nosotros nos rescataron de esa vida. Y nos trajeron ¿a dónde? A un reino de luz. ¿Al reino de quién? De su Hijo amado. Para que nosotros ¿qué? Tengamos ¿qué? Paz. Cristo lo dijo. En el mundo tenéis ¿qué? ¿Creed en mí? Él es la paz que nosotros necesitamos. Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Por eso es que cuando usted tenga un pensamiento contrario a la palabra, ore por lo que está pensando y déjeselo en manos de Dios. Pero todo ¿con qué? Con la oración, con la palabra. El disfrutar eso es lo más. No hay una palabra para poder describir eso, pero lo voy a decir de esta manera: es lo más wow y maravilloso que podemos tener. El poder leer la palabra, el poder orar, el poder estar en esa presencia con Dios las 24 horas, hermanos. Eso no hay cómo pagarlo. Eso no se puede pagar. Y eso es grande, eso es maravilloso, Brian. Eso es hermoso. Eso es sublime. Ahí es donde está la sustancia. De que 24 horas mi vida sea dedicada a Dios. 24 horas de oración. Y vamos a empezar a entender y comprender, y creo que es la primera vez que lo voy a decir acá, las 25 horas de Dios. Es decir, hermano, pero ¿qué estás diciendo? Es que nosotros vemos algo físico, 24 horas, pero Dios es Dios del tiempo. Y en sus 25 horas, que esas 25 horas es la respuesta que tú vas a tener de esas 24 horas de oración. Es mucho, más bien es poco por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y podamos nosotros comprender y creerle a un Dios que está vivo, que fue a la cruz, murió por nosotros, derramó su sangre, resucitó al tercer día, se levantó entre los muertos con poder y gloria. Fue recibido ¿en dónde? Arriba en los cielos, por los ángeles. Y desde allá arriba intercede por nosotros. Es nuestro abogado, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro ayudador. Él es todo para nosotros. Pero el que hoy es nuestro abogado, que aquí no divide, mañana va a ser ¿qué? Entonces, creámosle a Cristo, más nada. No hay más nada. Hermanos, de verdad, no hay más nada. No hay más nada. Yo intenté una vez buscar algo más y no hay más nada. Me encontré ¿con quién? Nuevamente con Cristo. Porque fuera de Él no hay nada. Todo está en Él. Y Él es supremo en todo. Y es soberano en todo. Yo quería ser el mejor teólogo del mundo. Y lo que encontré fue que la teología no te va a salvar. El que te salva es Cristo. Amén. Así que no nos preocupemos por el mañana. Oremos en nuestro presente, dándole gracias a Dios porque nos rescató de nuestro pasado y dándole gracias a Dios
por habernos preparado un futuro glorioso. Amén. Termino con esto. Dios tiene un plan excelente. Mi vida está dentro de ese plan. Si no entiendo ese plan, no entiendo nada. Porque en ese plan, el propósito de Dios, que es predicar a las personas, que es el evangelio, es todo lo que yo necesito. La palabra de Dios dice que en Cristo estamos ¿qué? Completos. El plan de Dios es perfecto para mí, para ti. Porque dentro de ese plan, Él suplió todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Pablo dice, alegraos y contentados con lo que tenéis ahora. Busca primeramente ¿qué? Y todas las demás cosas serán ¿qué? El presente hay que vivirlo hoy. Y disfrutar de que Dios está con nosotros. Isaías 7:14. Y concebirá una virgen. Y pondrá por su nombre ¿qué? Emmanuel. Ese es Dios con. Disfrutemos de ese pacto. Dios hizo ese pacto para nosotros. Él con. Mateo 28. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Él nunca nos va a dejar huérfano. Dice, me tengo que ir, pero traeré ¿quién? Al Consolador. Él es maravilloso. Y Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Nosotros nos paramos, Él está ahí. Hacemos nuestras cosas diarias, Él está con nosotros. Vamos a dormir y Él está con nosotros. Así que, hermano, esto no se trata de entender intelectualmente, sino de creer que hay un Dios vivo que nos guía, que nos ama y que nos ayuda. Amén. Oremos. Amado Dios,